decía Federico, ha puesto en evidencia problemas estructurales y sistémicos de la cárcel que nosotros venimos señalando hace tiempo. En este momento hay aproximadamente 100.000 personas privadas de la libertad en todo el país, de las cuales la mitad de ellas están encarceladas en la provincia de Buenos Aires. Hoy el sistema penitenciario bonaerense aloja 45.000 personas, mientras que tiene capacidad para alojar entre 21.000 y 23.000 personas según quien tire los números. Una cosa dice el Ministerio, otra cosa dice el Servicio Penitenciario, otra cosa dicen los jueces y otra cosa dice la Comisión Provincial por la Memoria. Pero tienen una diferencia de 2.000, 3.000 personas. Lo cierto es que hay 45.000 personas viviendo en un lugar con capacidad para, pongamos, 22.000. Eso es en las cárceles. En las comisarías, en este momento, en las comisarías bonaerenses, hay 4.200 personas privadas de la libertad. Y la capacidad de las comisarías es para 1.000 personas, hay 1.000 plazas. Por lo tanto, tenemos una sobrepoblación del 117% en las cárceles y del 240% en las comisarías. Por supuesto que esto viene de años, no es una cuestión que haya aparecido ahora. La población penitenciaria ha ido aumentando en los últimos años, con un mayor aumento, ha ido aumentando en los últimos 10 años con un mayor aumento en los últimos años. Pero lo cierto es que la población penitenciaria ha aumentado más o menos de 2009 al 2019, que es de lo que hay datos, digamos, de este año todavía no, un 40%. Y esto no ha sido acompañado por la construcción ni de más cárceles, ni por el aumento de recursos humanos para asistir a todas estas personas que viven en esos lugares. Ahora bien, decíamos que, bueno, que el COVID-19 ha puesto en evidencia esto, y bueno, ¿por qué estamos hablando nosotros, en plena pandemia, encerrados en nuestras casas por Zoom, de esta cuestión? Cuando antes capaz que ni la estábamos pensando, o muchas personas ni la estaban pensando. Porque lo que ha mostrado es que este hacinamiento lo que viene a mostrar es que el aislamiento, la distancia social y las medidas de higiene en el contexto de encierro son de imposible cumplimiento. No hay manera que esto pueda producirse, no hay manera que, por ejemplo, en un lugar que estuvimos, que yo casi que me lo acuerdo todos los días, porque era un calabozo donde había lugar para 8 personas, es decir, para 4 cuchetas, había viviendo 32 mujeres. Y en las comisarías no hay patio, no hay salida, no hay escuela, no hay taller, no hay nada. Entonces eran 24 horas al día en un lugar para 8 personas viviendo 32. ¿Me explico? ¿De qué forma pueden tomar distancia? ¿De qué forma pueden lavarse las manos cuando apenas había una canilla que salía un hilo de agua, donde no hay luz natural, donde no se sabe si es de día, de noche, donde no hay ventilación? Imposible. Y ustedes saben que el Estado tiene una responsabilidad de garantizar la salud física y psíquica de las personas que tiene bajo custodia. Y la verdad que esto no se está pudiendo garantizar en este momento. Pero no solamente no se garantiza la salud, el derecho a la salud y a la vida de esas personas privadas de la libertad, sino que tampoco se está pudiendo garantizar el derecho a la salud y a la vida de los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en esos lugares, que todos los días entran y salen de esos lugares. Y tampoco se estaría pudiendo garantizar la salud pública. Entonces nosotros, y ahora les explico por qué, lo que estamos diciendo que la única manera, nosotros y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Alta Comisionada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, como el Subcomité contra la Tortura de Naciones Unidas y un montón de organismos internacionales, incluido el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, dice que la única medida para mitigar los efectos del coronavirus en la cárcel es la reducción del hacinamiento. No hay otra forma posible de hacerlo. Esta es la medida. ¿Y por qué decimos que además es una responsabilidad para con la salud pública?
porque de entrar el coronavirus en una cárcel es muy posible que haya un contagio masivo. En una cárcel, por ejemplo en Batán, que es la cárcel que yo más cerca tengo, en este momento hago la cuarentena en Necochea, en mi casa de Necochea, hay 1.300 personas. Se contagia un pabellón, supongamos 200 personas. De esas 200 personas, muchas van a requerir internación, porque son personas asmáticas, con HIV, con tuberculosis, con otros problemas bronquiales, inmunodeprimidos. Hay muchas de estas patologías en la cárcel, producto de las condiciones que viven ahí adentro y de las condiciones de vida que han tenido toda su vida, sin tratamiento, sin acceso a la salud, sin la medicación apropiada. Entonces muchas de esas personas van a requerir internación. Entonces vamos a tener los hospitales de Batán, o de Barker, o de General Alvear, o de Junín, o de Olavarría, con todas las camas ocupadas por personas privadas de la libertad, custodiadas por agentes del servicio penitenciario, que vamos a exponer a un riesgo de contagio, y por lo tanto también exponer a su familia. Por eso decimos que la reducción del hacinamiento es una medida que garantiza la salud y la vida de las personas privadas de la libertad, que también garantiza la salud y la vida de los penitenciarios y la salud pública en general. Ahora bien, les decía que hemos emitido algunas recomendaciones para la reducción del hacinamiento. Esto es, arrestos domiciliarios. Nosotros hemos recomendado arrestos para algunos grupos, digamos, ¿no? En principio, lo más urgente para aquellas personas en situación de riesgo de contagio, lo que se llaman los grupos de riesgo fuera y dentro de la cárcel, ¿no? Las personas mayores, las personas con patología de base. También hemos incluido a las mujeres embarazadas, con hijos a cargo. Hemos incluido a las personas que están próximas a cumplir una pena. Entendemos que aquellos que están por concluir su pena dentro de un mes, de 2 meses, de 3 meses, podrían concluir su pena con un arresto domiciliario, que no es dar la libertad, es decir, que cumplan la finalidad de la pena en su domicilio y no en la cárcel. Y también hemos incluido los delitos menores con penas, los delitos leves, perdón, con penas menores a 3 años, y algunos delitos vinculados a la violación de la ley de drogas, sobre todo el narcomenudeo. Siempre y cuando, en esto somos súper estrictos y hemos sido muy rigurosos al remarcarlo en las recomendaciones, al igual que los organismos internacionales de derechos humanos, que estas personas que estarían con posibilidad de acceder a un arresto domiciliario no pongan en riesgo la integridad de terceros ni de su comunidad. Entonces aquí estarían fuera aquellos que han cometido delitos graves y han provocado mucho dolor. Por ejemplo, delitos contra la integridad sexual, femicidas, violencia de género y homicidios. Nosotros no estamos hablando de esas personas, estamos hablando de otras. Bien, el COVID-19 la verdad que nos ha presentado desafíos de todo tipo a las sociedades y bueno, vamos ahí buscando soluciones, buscando respuestas a los problemas que van surgiendo en este proceso que es nuevo para todos nosotros. Y el otro día cuando lo escuchaba a Freddy en su charla y que hablaba de los cambios que las pandemias producen y han producido a lo largo de la historia, cambios sociales, culturales, políticos, económicos, pensaba que la cárcel no debería estar afuera de estos cambios. Si nosotros vamos a utilizar esta oportunidad para provocar, para forzar cambios que nos permitan parir una sociedad más humana, menos desigual, menos violenta después de la pandemia, la cárcel debe estar incluida en esa nueva sociedad y debe estar incluida también en este pensamiento nuestro de cambio. Ahora, también yo reflexionaba con qué actores nosotros vamos a trabajar para producir esos cambios. Y ahí otra vez veo una línea divisoria, como una nueva grieta, entre aquellos que queremos trabajar y creemos que ese cambio es posible, que creemos en una cárcel menos violenta, y ahí nos encontramos con Leandro, nos encontramos con Rocío, y con muchas más personas, felizmente, y del otro lado están los que se sienten más cómodos con el status quo,
los que se sienten más cómodos con las cosas como están funcionando, los que no se animan a los cambios, los que no tienen la voluntad de correr límites, de romper estructuras, de imaginar aquello más, digamos, de romper el límite de lo posible, de imaginar incluso lo imposible. Bueno, nosotros estamos de este otro lado. Y como les decía, hay un montón, hay muchas personas que están trabajando y queriendo producir este cambio. Y en este lado nos encontramos con peronistas, nos encontramos con radicales, nos encontramos con militantes de agrupaciones estudiantiles, de militantes de organizaciones sociales, con operadores judiciales, con académicos, con víctimas también, nos encontramos con víctimas, con penitenciarios y con personas privadas de la libertad. Con todos ellos, nosotros tenemos que construir los puentes que nos lleven a encontrar los consensos para pensar y trabajar en cambiar la cárcel. Cuando digo cambiar, ¿qué sería? Salir de ese paradigma del castigo, de la tortura y del encierro y de la seguridad, para pensar una cárcel en clave de oportunidades, sobre todo de salud y de educación, de trabajo y educación, y en clave de derechos humanos. Esto no es una locura, es simplemente cumplir la ley, es cumplir con el mandato constitucional y es cumplir con los tratados internacionales que el Estado argentino ha ido firmando, adhiriendo, y hoy tienen rango constitucional. Así que bueno, eso es más o menos la introducción que quería hacer al tema. No sé cómo estoy con el tiempo, pero supongo que ya debo estar cerca, si no me pasé, así que, bueno, cedo la palabra que me decís. Gracias. Muchas gracias, José, y le cedemos la palabra a Rocío Alconada Alfonsín. Ella es abogada, especialista en Derecho Penal, y también, al igual que Josefina, comisionada al Comité Nacional de Prevención contra la Tortura. Hola Fede, gracias, hola a todos, veo ahí algunas caras, hola Carlos Más Vélez, hola Carlos Pérez Grecia, hola, veo pocos porque tengo una pantalla nomás, ¿cómo están? Jesús también, bueno, un gusto verlos, gracias por interesarse, por todo. La verdad que estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? Ya José les hizo un panorama que supongo que muchos de ustedes ya los conocen, la mayoría. La situación, sobre todo a mí lo que me gusta que tengamos claro es en este momento que hay tanta confusión, ¿verdad? Tanto tergiversación de la realidad. La situación es una situación que no es de ahora, es una situación que viene hace años. Yo creo que nosotros, la mayoría de nosotros somos militantes o algunos son dirigentes, pero todos estamos en la política de alguna manera. Esta es una situación que viene acarreándose hace años. Nosotros no desconocemos que en el año 2018 se hicieron listas, el gobierno de Cambiemos, nosotros hicimos listas para liberar de alguna manera 1.500 personas. En el 2019 decretamos la emergencia penitenciaria. Esas listas fueron evitadas, fueron frenadas, se trabaron, porque de alguna manera hubo organismos que creyeron, en esas listas aparecían personas que estaban vinculadas, condenadas por crímenes de lesa humanidad. Por ese motivo fueron frenadas, y no hubo manera de aliviar la situación carcelaria, porque fueron absolutamente intransigentes con la cuestión de que esas personas no podían salir bajo ningún punto de vista. Bueno, hoy la verdad que yo observo con cierto dolor que la intransigencia no era tanta. Lo que ayer era intransigente, hoy puede ser, como que se pudo observar, que los derechos humanos también deben ser, aún para quienes cometieron los crímenes más espantosos, porque nosotros no tenemos derecho a ser iguales a ellos. Y también, a veces, les corresponden los mismos derechos. Entonces, quienes ayer se opusieron, hoy no se oponen. Pero también veo con mucho dolor que algunos de nosotros que estábamos de acuerdo con esas listas, hoy decimos no. Hoy decimos liberaciones masivas. Hoy decimos sueltan a todos los criminales, es un plan criminal para vaciar cárceles. O sea, yo creo que es una cuestión
muy importante y muy, es imperativo que desde la política se tome conciencia de que esto es una cuestión de Estado, que no puede estar ya más vinculada con sectores, con seguir tirándose la pelota entre la justicia, el ejecutivo, lo legislativo, y tampoco mucho menos entre partidos políticos. Esto no es un problema de un gobierno, esto es un problema de la sociedad argentina. Y si no nos damos cuenta, si no tomamos conciencia que esto repercute en la sociedad argentina permanentemente, es que no estamos entendiendo nada. El sistema carcelario tal como está claro que fracasó. Porque venimos con políticas legislativas, los legisladores amenazan a algunos con poner penas más graves, amenazan a los jueces con mandarlos a jury, pero desde la restauración de la democracia hasta acá no ha hecho más que crecer la población carcelaria. Y no estoy hablando de crecer en número, que es una obviedad porque tenemos más habitantes. Estamos hablando de tasa. La tasa del encarcelamiento ha crecido ininterrumpidamente. Solo tuvo en el 84 una baja y luego en el 2006, 2007. Luego siempre fue para arriba. Siempre. Las leyes siempre fueron siempre más punitivistas. Las de ejecución fueron más restrictivas. ¿Bajó la seguridad? ¿Mejoró la seguridad? No, no mejoró la seguridad. No mejoró la seguridad. ¿No nos estamos dando cuenta que no es el camino? ¿No es hora después de más de 30 años de decir, en algo nos estamos equivocando? Acá hay algo que no está funcionando. Estamos haciendo mal. Eso entiendo yo aún si queremos tener una visión utilitarista y no humanista de la cuestión. Nosotros, que somos el Partido Radical, ¿cómo? Hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacerme. ¿Nosotros vamos a decir que el fin justifica los medios? Porque eso lo tenemos que poner sobre la mesa. ¿El fin justifica los medios? ¿El Estado puede hacer cualquier cosa? ¿Puede el Estado actuar ilegítimamente bajo pretexto de perseguir el delito? ¿Puede el Estado tener una persona 5 años y medio con una prisión preventiva porque entiende que está persiguiendo a un delincuente? ¿No respetando ninguna ley? Miren, más convenciones no podemos violar. O dejémoslas de firmar, o renunciémoslas, o modifiquemos las leyes para no seguir violándolas, y blanqueemos que queremos ser un Estado represor, opresor, con un Estado de derecho mínimo, no tener garantías prácticamente, o respetémoslo. Pero decidámonos, porque si no estamos violando la ley. Y yo creo que como radicales no podemos nosotros de ninguna manera sostener esta falsa dicotomía que hay entre, nos plantea una cuestión, porque los derechos humanos son de los, ustedes defienden los derechos humanos de los delincuentes, si nos habrán gritado esas cosas. Nos ha pasado de ir a algún juicio de violencia institucional, de muerte en comisarías, ustedes son los que defienden. No podemos entrar en esa cuestión. O sea, nosotros somos madres, padres, hermanos, ¿cómo no vamos a entender el dolor de la víctima? Pero si hemos sido víctimas todos, ¿cómo no lo vamos a entender? Ahora, nosotros, ¿cómo no vamos a entender que no se puede comparar el daño que hace el Estado con el daño que hace un particular? Esa discusión ya estaba saldada. Esa discusión quedó saldada hace muchos años. ¿Cómo vamos a comparar el daño que puede hacer el Estado, que es quien debe protegerte? No podemos hacer esa comparación. No estamos protegiendo más al delincuente que a la víctima. Todos merecen protección. Todos. Desde mi punto de vista, y yo sé que hay muchos que no lo comparten, también quien está condenado por lesa humanidad. Para mí no hay ser humano. Los derechos humanos, por definición, no pueden dejar a nadie afuera. Pero, ¿cómo podemos decir que quien está bajo tutela del Estado, encerrado en un establecimiento en donde todo lo que puede hacer o dejar de hacer depende de que el Estado esté allí? Si come, si no come, si se baña, si recibe visitas, si tiene salud. Todo depende de lo que haga el Estado. Si ese Estado no está presente, si ese Estado viola la ley, si ese Estado incumple sus deberes, esa persona no tiene nada. Entonces no puede compararse con la violación de un particular sobre otro particular. Está claro que tenemos que estar una presencia aún más fuerte, porque si no yo no puedo seguir cantando que somos el juicio a las juntas.
No puedo decir que somos la vida y somos la paz, porque me estoy contradiciendo y yo no quiero contradecirme. Eso es lo que yo siento que tenemos que discutir, tenemos que poner sobre la mesa estas discusiones, porque no podemos seguir con estas contradicciones que son tan fundamentales. La cárcel no solo hay hacinamiento y sobrepoblación, hay hacinamiento y sobrepoblación que es espantosa, como dice José, los cupos son el doble, pero los cupos son el doble de cupos que además no son reales, porque tampoco hay 21.000 plazas. Hay 21.000, las plazas serían 21.000, pero también son medios mentirosos. Porque la verdad es que no hay 21.000 lugares para que se pueda trabajar, para que se pueda tener una vida digna, para que se pueda tener recreación, no hay. Tampoco el 21 sería el cupo. Hay provincias que no tienen ese nivel de hacinamiento, igual la vida en la cárcel es un infierno. Yo tengo la ilusión a veces de que si la gente recorriera las cárceles, no pasarían a los cacerolazos que pasó el otro día. Eso es por lo menos una ilusión. Y lo que sí tengo la convicción de que si los radicales recorrieran las cárceles, no dirían las cosas que dicen. Y yo no quiero con esto ni justificar el delito, ni decir creer que no tengo una visión romántica de que pobre es la gente que está presa, no es eso. Pero nosotros no podemos convertirnos en lo mismo que pretendemos condenar. La gente que comete un delito se puede decidir si uno, bueno, el sistema argentino decide encarcelarlo con un sistema que también debemos blanquearlo, es para castigo, es para sufrimiento. ¿Está bien? Eso es lo que se decidió. Pero no más que eso. No habilita la Constitución ni ningún tratado a realizarles más castigos. Y lo cierto es que hay castigos que son innumerables. Entonces, cuando nosotros decimos que no salgan, que se queden ahí, que se pudran, cuando aplicamos las leyes de hecho, porque ustedes saben que además se está viendo aplicaciones de hecho de leyes que se han modificado hace pocos años. La famosa ley Petri, que prohíbe las libertades condicionales. Hay cosas que se hacen, que se piensan sin... A veces yo veo que se sacan leyes, pero que tal vez no se está pensando cómo se hace la aplicación en la realidad. Cuando se hace una ley así, que se quita la posibilidad de la condicional, es un razonamiento que yo a veces no lo entiendo. ¿Qué es lo que están pensando? Cuando prohíben las salidas transitorias, ¿no es mejor que una persona, por lo menos, si tanto miedo tienen que una persona no pueda reinsertarse a la sociedad, ¿no es mejor que haya un periodo en el que sale y vuelve, y vayan viendo, ¿qué quieren? Que esté una persona 10 años encerrada en la cárcel sin ninguna capacidad de contacto con el exterior, sin ningún tipo de capacitación, porque lo que se capacita la mayoría de los lugares de las cárceles no sirve para nada. ¿De qué te sirve un taller de bolsitas? Un taller de ganchos. O sea, es literal esto. Un taller de bolsitas. Yo salgo y ¿a dónde voy a hacer bolsitas? Sin tener en cuenta además que si tenés antecedentes penales no te contratan de ningún lado. Bueno, todos esos son temas aparte que es para una discusión más larga, pero ¿qué hago? Si no tengo ni siquiera una posibilidad de tener un paso intermedio en el que yo puedo ir tratando de ir a algún lado, de aprender, de salir, de ir buscando trabajo. No, me quieren encerrado hasta el último día. No vayas en un día antes. Y además con una lógica que tal vez son limitaciones propias, pero no alcanzo a comprender. Porque ¿por qué creen que si salgo 2 años antes no voy a hacer nada y si salgo 2 años después, o sea, si salgo 2 años antes voy a ser un ser peligrosísimo y 2 años después no? No resiste análisis. Y lo concreto es que hoy, de una manera que es mínimo ilegítimo, se están aplicando de hecho ese tipo de leyes a quienes no deberían aplicarse por la retroactividad de la ley penal. Se están aplicando como no aprobando los informes criminológicos, no dando informes criminológicos positivos para quienes podrían obtener las condicionales, o las transitorias, o las asistidas, que es para quienes les quedan 6 meses para salir de prisión. Y frente a estas circunstancias son las que nosotros proponíamos que se estudien, proponemos todavía, pero ya con tanta presión social se ha tornado casi
imposible. Ya hoy los jueces, que eran quienes yo entiendo debían ocuparse, están diciendo casi todo que no, debían atender para poder bajar, que es lo mismo que propusimos nosotros en el 2018, a quienes están excedidos en el tiempo que llevan cumpliendo para la ley. No existieron las listas de liberaciones masivas, nunca hubo lista de liberaciones masivas, hubo listas que estaban, las personas que estaban en condiciones de salir en libertad. A esas listas debía enviárselas a los jueces para que cada uno evalúe la cuestión particular. Ustedes me dicen, ¿puede haber salido alguien, un violador, un asesino? Sí, seguro. Seguro, porque esa gente cumple las condenas también. Esa gente también cumple las condenas y un día se terminan y salen a la calle. Por eso es que queremos una cárcel diferente. Porque esa cárcel no los prepara para superar las cuestiones y para ser mejores. Esa cárcel los prepara para salir peores. Esa cárcel te llena de odio, te llena de rencor, te llena de broncas, te llena de heridas, de sufrimiento, destruye tu familia, y cuando salís no tenés nada, y lo único que te queda es hacer las cosas peor. Es un milagro salir mejor de las cárceles. No sé, yo no saldría mejor seguro. Capaz que alguno tiene la fuerza, pero es muy difícil. Bueno, no quiero... Fede. Muchas gracias, Ro. No conté el tiempo. No quiero que Leandro me mate. Hablaba un poco de la cárcel como la universidad del delito. Y para concluir, le cedemos la palabra a Leandro Alperín. Leandro es legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hace muchos años que es docente universitario en la UBA. Leandro. Hola, ¿escuchan? Perfecto, gracias Fede por la invitación, Ale Echegaray también, muchísimas gracias Freddy. La verdad es que es un gusto estar con José, con Rocío, con ustedes, veo muchos amigos, amigas ahí. Son días complejos por la pandemia, sobre todo estamos encerrados en casa, estamos en emergencia, tenemos miedo, a los miedos, a la angustia, a lo que sabemos que le está pasando al país y al mundo en estos últimos días, se le agregó el miedo por nuestra seguridad. La infodemia es parte de esta pandemia, noticias que, como relataba Ro, alarman, falsas, generan desinformación, se difunden con mayor velocidad que el virus del COVID, provocan reacciones, generaron radicalizaciones en las posturas, sin diagnósticos serios, sin estadísticas que nos permitan analizar con responsabilidad qué es lo que verdaderamente pasa, con propuestas que, como planteaba Ro, eran inidóneas, son inidóneas, en un contexto como el que describía José, en el cual las leyes se convierten en algo imposible, en un concierto global en donde el mundo va para un lado y en este tema vaya a saber uno por qué Argentina pretende aislarse o una hipótesis posible es el aislamiento y retirarnos del concierto internacional de los derechos humanos. Bueno, la verdad, nuestro país tiene una crisis estructural profunda en materia de valores, pero también en calidad del Estado, ¿no? El Estado nos promete mucho y nos da poco o nada. Nos saca mucho y nos devuelve poco o nada, seguro cada vez menos. Y lo cierto es que no tenemos casi nada en materia de accesibilidad a los derechos que nuestro Estado dice garantizar. No tenemos acceso al derecho a la salud y nos encerraron para que el Estado se prepare para prevenir la pandemia, pero el resto de los derechos vinculados a la salud están en crisis. No tenemos derecho a la educación, el Estado no estaba preparado para que nuestros hijos puedan acceder a herramientas básicas para garantizar algo tan fundamental como aprender, como formarse, como prepararse para un futuro cada vez más competitivo. No tenemos derecho al trabajo y miles de personas están perdiéndolo al compás de empresas que quiebran y no sabemos cómo vamos a salir. Esta crisis nos va a dejar muchas cosas, pero si algo es seguro es que como sociedad nos va a dejar mucho más pobres, muchísimo más pobres, y todavía no sabemos cuánto más pobres vamos a quedar. Y esa pobreza no es solamente económica, esa pobreza también es moral. Si algo podemos concluir como paradoja de lo que pasó estos días, es lo que señalaba con mucha preocupación Rocío. ¿Hasta dónde somos capaces de contradecir
nuestra historia para salvarnos en términos individuales. ¿Estamos autorizados a que el Estado propicie políticas públicas que dejen a algunos morir? Y si no estamos autorizados, creemos que tenemos que ir hacia eso, que tenemos que llevar a nuestro Estado a decir que hay vidas que no merecen ser protegidas, que hay vidas que no merecen ser salvadas, que hay gente que no tiene que tener oportunidades, que el derecho se transforma en privilegio y que va a haber algunos que deciden quién tiene el privilegio de vivir y quién no. La verdad es que yo coincido con lo que planteaban tanto José como Rocío. Esta cárcel es invivible. Esta cárcel condiciona falsas identidades, esta cárcel reproduce las conductas que sancionan, esta cárcel maltrata a sus trabajadores, que son la herramienta esencial para hacer algo mejor, y por eso sale todo peor, ¿no? No tenemos expectativas que nada bueno pase ahí adentro, por eso tenemos miedo a la gente que sale y queremos que vuelva a estar, en la medida de lo posible que nunca salga, pero si tienen que salir, que rápidamente vuelvan a entrar, porque creemos que lo van a volver a hacer. Y además en muchísimos casos es cierto, lo van a volver a hacer. El éxito es individual. Quien burla ese abismo de lo inevitable y sale de una cárcel y no vuelve a cometer un delito, no es porque el Estado generó herramientas para que no lo haga. El Estado hace todo lo contrario, genera herramientas para que la gente vuelva a delinquir. En la cárcel todo lo que llamamos derechos se transforma en privilegio. La salud, la educación, la capacidad para el empleo, todo. Y esos privilegios son regulados por un sistema complejo, muy complejo, en donde la violencia es la manera de regular el acceso a esos privilegios. Y esa violencia regulada está a cargo del Estado. En ocasiones la aplica de manera directa a través de agentes públicos que pagamos todos, y en ocasiones la terceriza en los pabellones, ¿no? En donde el más fuerte tiene razón e impone con violencia su verdad relativa. Y lo cierto es que esta realidad no escapa mucho a lo que ocurre en el medio libre. En el medio libre también el más fuerte cree que tiene razón y que tiene derecho a imponerle su verdad a quien es menos fuerte y que tiene derecho a hacerlo con violencia, ¿no? Y también está el discurso de las mayorías, de porque somos más, entonces los que son menos no tienen derecho. O tienen que aceptar lo que nosotros llamamos derecho es lo que pueden acceder y lo que no. Y esas mayorías cambian y circunstancialmente su opinión también cambia. No voy a hacer un diagnóstico de la prisión. Fracasa. O no. O tiene éxito, ¿no? Según como lo querramos ver, porque a esta altura y tantas décadas después de aplicar la pena privativa de la libertad y con lo que claramente ejemplificaron José y Rocío, ya sabemos qué es lo que pasa en las cárceles. Si lo seguimos haciendo y si los gobiernos van cambiando y hacen todos lo mismo y el resultado es el mismo, no podemos suponer que estamos fracasando. En todo caso no coincidimos, algunas, pero evidentemente tienen éxito, quieren hacer daño y lo provocan con mucha eficacia. Dañan al privado de libertad y a su familia, porque se violan sus derechos fundamentales en contextos de encierro y se condiciona seriamente su integración no conflictiva en el medio libre. Dañan a los trabajadores penitenciarios porque no tienen oportunidades para hacer bien su tarea y dañan a la sociedad por el miedo y por las consecuencias que la cárcel genera. Esto contradice principios fundamentales y coincido plenamente con Rocío. Ahora el punto es, ¿y entonces qué? ¿No? ¿Y entonces qué debemos hacer? Y frente a ese dilema se nos plantean dos escenarios. Uno, el de la emergencia por el COVID, y otro, el de qué hacer con la cárcel cuando el COVID pase. Voy por la emergencia primero, ¿no? El COVID nos enfrenta a dilemas. Dilemas implica que las decisiones que tomemos tienen costos negativos, sea cual fuese el rumbo de la decisión que tomemos. Nos enfrentamos a una situación donde el mundo no tiene otra respuesta posible que no sea la del aislamiento.
Podrá ser obligatorio o no ser obligatorio, pero el distanciamiento es la única herramienta que hay, el aislamiento es lo preferible, no hay vacuna, no hay cura, tenemos que proteger el sistema de salud pública porque es el que tiene que contener la demanda de aquellas personas que lo soliciten a consecuencia de ser sintomáticos y de que esos síntomas tengan riesgo para su vida. La expectativa es que sean miles de personas las que requieran de camas, de enfermeras, de respiradores, y nuestro sistema no está preparado para sostener esa demanda. Y los estados, a nivel global, pero nuestro estado en particular, acordó, y ahí sí hay un acuerdo profundo, amplio, horizontal, transversal, oficialismo, oposición, nacional, provincias, municipios, poder ejecutivo, judicial, legislativo, todos y todas acordamos que la prioridad es proteger la salud pública. Y para satisfacer ese derecho, acordamos que vamos a ceder otros. Ningún derecho es absoluto. No hay derechos absolutos en nuestro país. Si bien hay derechos más importantes que otros, los derechos humanos son los más importantes, sin duda, son fundamentales y por eso tienen una protección especial en relación al resto del conjunto de derechos, pero no son absolutos. Por eso es que el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la libertad ambulatoria, ceden en este caso, en particular, armónicamente tiene que ser, por supuesto, ante el derecho de la sociedad a proteger la salud pública. A esos fines, elaboramos una serie de políticas públicas, de recomendaciones para que quienes diseñan e implementan las políticas públicas puedan tener esa prioridad como una meta alcanzable, como una meta posible. Y eso ocurre en todas las áreas de gestión estatal. Suponer que en contextos de encierro esa no es una política necesaria es miope. Pero además de ser miope, niega una realidad global. El mundo está haciendo eso, con eficacia en algunos casos, ¿no? Y a esos efectos, distintas instancias internacionales y nacionales elaboraron recomendaciones para que esa cesión de derechos en favor de la salud pública sea armónica, sea proporcional, porque cuando uno cercena un derecho, cuando el Estado cercena un derecho, tiene que tener justificativos serios, profundos y responsables para hacerlo. En primer lugar, el daño que produzca tiene que ser proporcional al daño que se quiera evitar. Uno no puede, para evitar un daño, producir un daño mayor. No es sostenible, no es lógico y no tiene justificación legal. El segundo elemento es que esté limitado en el tiempo, que no sea para siempre, que la emergencia nos plantea un escenario especial, urgente, pero durante un tiempo dado. Entonces, las medidas que se tomen para proteger a la salud pública no son para siempre, son solamente para este contexto. Y en tercer lugar, tiene que tener herramientas que también estos mismos organismos, la OMS, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las distintas recomendaciones del Poder Judicial y de los organismos de control también han avalado, y que esas herramientas son tres. En primer lugar, acceso al derecho a la información. El derecho a la información es un derecho humano. Quienes vivimos en este país tenemos el derecho a saber por qué el Estado hace lo que hace, y el Estado tiene la obligación de informarnos de por qué hace lo que hace. Lo que planteaban Josefina y Rosario, hace años los organismos de control están proponiendo listados basados en criterios objetivos para descomprimir la situación de hacinamiento en las cárceles argentinas. Bueno, en este contexto de emergencia hubo listados de emergencia. El Estado tiene que informarnos qué criterios objetivos está utilizando para proponer esos listados. Y a esos efectos, José y Rosario fueron claras, o sea, tiene que ser personas que estén en riesgo por COVID, esa es la población a proteger en contextos de encierro, a esos efectos hay que propiciar el distanciamiento o el aislamiento. Para poder hacerlo hay dos estrategias posibles. Una es que quienes tengan penas por delitos menores o expectativas de penas por delitos leves, se pueda proceder a la prisión domiciliaria, al igual de los que ya estaban en transitoria o en términos de la condicional o de la libertad asistida. Y quienes se encuentran dentro de la población de riesgo y no están dentro de este segundo grupo de los que podrían acceder a la prisión domiciliaria, tienen que ocupar los espacios que se habiliten a posteriori de
dejarlos libres, dejar libres espacios, no dejar libres a esas personas. Entonces hay un primer grupo de personas que podrían acceder a la prisión domiciliaria, que es el fruto de la intersección entre la población de riesgo y quienes están por delitos leves. Y los que son población de riesgo y no están por delitos leves, tienen que permanecer en prisión siempre y cuando el riesgo para su salud no sea inminente, en cuyo caso tendrán que requerir la asistencia del sistema de salud, y a esos efectos deben acondicionarse los espacios en prisión. Pero también hay una segunda herramienta que tiene que ver con esto de la información completa, veraz, que nos expliquen por qué, quiénes, estos criterios, que es el del control. Las políticas públicas tienen que tener un control. No puede ser que haya un poder del Estado que haga lo que quiera y que no nos explique y que no sea controlado por otras instancias públicas o de la sociedad civil para verificar que lo que se dice es lo que se hace. Y a esos efectos, los tres poderes del Estado fundamentalmente tienen que funcionar de manera armónica: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. No es concebible que en la emergencia el Poder Judicial esté de feria y el Poder Legislativo esté viendo cómo va a funcionar alguna vez, si es que el botón en el cual uno quiere votar transmite lo que uno quiere o si no quiere. Siglo XXI. ¿Cómo puede ser que haya dos poderes del Estado que no estén funcionando de manera plena y que haya uno que crea que tiene la suma del poder público, que se convierte en poder judicial? Vimos al presidente diciendo: yo me voy a ocupar que esa persona vaya presa. Vimos al presidente legislando por DNU de manera prácticamente permanente. Bueno, es inconcebible. El control tiene que funcionar, no solamente intraestatal, también el de la sociedad civil. Claramente tiene que funcionar. Y el tercer elemento que complementa esta última etapa es el de la rendición de cuentas. Precisamos saber qué hicieron. Precisamos saber quiénes fueron a prisión domiciliaria, no con nombre y con apellido, criterios objetivos, si respetan estos criterios objetivos o si hay excepciones a esos criterios objetivos. ¿Quiénes quedaron adentro? ¿Por qué quedan adentro? Quedan adentro porque no hay domicilio, porque no hay tobillera, porque no hubo nadie que pueda ser el tuidor. ¿Por qué? Precisamos saber también qué pasó. Pero todo esto está enmarcado en lo que la emergencia es, en lo que la emergencia dice, en esa prioridad de proteger la salud pública. Al calor de este dilema surgió otro debate, que es el que planteaba con mucha inteligencia y sensibilidad Rocío, que es el de que hay gente que no tiene derechos, que hay gente que no nos importa, mejor dicho, que hay gente que hay una porción de la población que considera que merece sufrir más que lo que la ley establece. Que hay una porción de personas que no tienen derecho a tener derechos. Y que el Estado tiene que ser el garante de que esas personas sufran más que lo que la ley ordena. No es una discusión nueva. No es un debate nuevo en nuestra sociedad. Y lamentablemente, y este es un ámbito partidario o filopartidario, tampoco es un debate nuevo en el radicalismo. Nuestro partido hace tiempo que no es claro a la hora de proponer políticas públicas para resolver problemas estructurales que nuestro país arrastra desde hace muchas décadas, y también eso explique por qué tenemos la representatividad aleatoria en porciones importantes de nuestra sociedad que se sentían identificadas con las ideas de la Unión Cívica Radical y que hoy no sucede. Y eso no sucede porque tampoco está claro cuáles son las ideas de la Unión Cívica Radical. Hoy puede convivir en nuestro partido ideas como las que estamos planteando acá con ideas como las que propone Luis Petri, persona a la que yo le tengo mucho afecto desde lo personal, pero que en materia de prevención del delito no coincidimos, y en materia de represión del delito tampoco coincidimos. O posiciones más radicalizadas en el sentido contrario. Yo creo que entre el punitivismo fascista y el garantismo bobo está la Unión Cívica Radical, que no tenemos por qué caer en los extremos de la demagogia y del placebo, ni ninguno merece salir, ni todos son víctimas de una sociedad injusta y hay que mandarlos a su casa, ¿no? En esa armonización de los derechos
en pugna que planteaba al principio, está el equilibrio al cual debemos convocar a la sociedad en general, pero a la política en particular, para restablecer las prioridades con claridad y los recorridos que pretendemos desarrollar para llegar a la meta que algún día tenemos que proponer. Y en ese sentido, claro que falta un debate profundo, ¿no? Pero frente a ese debate, no nos podemos quedar en la crítica. No nos podemos quedar en la crítica de no coincidimos con. Nos parece que ese resultado va a ser mal. Nuestra obligación como militantes políticos también es hacer propuestas. Es hacer propuestas para transformar la cárcel que describían con meridiana claridad José y Rocío. Y frente a eso, claro que tenemos propuestas desde la Unión Cívica Radical, por lo menos algunas de quienes estamos hoy en esta charla, la venimos trabajando y esas propuestas tienen que ver con nuestra mirada del Estado también. Miren, la pandemia nos revela al Estado como ineficaz. Nos revela al Estado como ineficaz para asegurar casi todos los derechos que se comprometió por ley, por imperio de nuestra Constitución a garantizar. No nos garantizan el derecho a la salud, no nos garantizan el derecho al trabajo, no nos garantizan el derecho a la educación, no nos garantizan derechos. La verdad es que no nos garantizan derechos, y en ese contexto, y ese contexto es fruto de un Estado hipócrita, que firma cuanto compromiso se le pasa por delante de sus narices al funcionario que tiene la posibilidad de suscribir alguna declaración de asegurar derechos a nivel global y por supuesto también a nivel local, pero después a la hora de ejecutar políticas públicas que los garanticen, Argentina incumple todos los convenios internacionales de derechos humanos que firmó, y Argentina incumple toda la primera parte de la Constitución en donde habla de derechos y garantías de nuestros ciudadanos y ciudadanas en el territorio de nuestro país. Y eso es porque tenemos un Estado que nos miente. Y eso es porque tenemos un Estado que no tiene prioridades claras y que no define esas prioridades en el momento que corresponde hacerlo, que es cuando la gente vota. Nosotros proponemos en contextos de encierro un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma radical. El paradigma resocializador fracasa. Fracasa porque el Estado nunca lo intentó, y nunca lo intentó porque definir qué es ser sociable y qué no lo es en nuestro país es aleatorio, ¿no? Es aleatorio hasta dentro de los mismos partidos. Un día el presidente puede ser Alfonsín por la Unión Cívica Radical y otro día el candidato puede ser Fernando de la Rúa o Mauricio Macri. Claramente no tienen nada que ver en cuanto a las propuestas de qué Estado estamos queriendo construir. El peronismo tiene la misma realidad. Un día el candidato puede ser Luder, puede ser Menem, puede ser Kirchner, puede ser Alberto Fernández, puede ser Scioli. No es el mismo país el que están proponiendo. Claro, hay denominadores comunes en estos grandes bloques de la política nacional. El peronismo es un partido que busca un Estado en ocasiones cuando es más tolerante, paternalista, y cuando se vuelve más autoritario, perfeccionista. Pero en cualquier caso, lo que quieren es imponer modelos de vida, es decidir de qué forma tiene que ser la sociedad, en donde la libertad de elegir cómo cada quien quiere vivir no pareciera ser una opción. Y si no, recordemos algunas leyes en particular. Ley 23737, drogas, sancionada en diciembre de 1989, una de las primeras leyes que propuso el menemismo. ¿Cuál es el cambio de paradigma en relación a la legislación de 1974 que también había propuesto el peronismo sobre el mismo tema? Tenemos que proteger a la juventud, y para proteger a la juventud la vamos a amenazar. Como queremos tener una juventud sana, la manera de proteger a la juventud es encerrándola en prisión cuando no entiendan que tienen que ser sanos. ¿Qué significaba esto? Aquella persona que quiera consumir drogas, entendiendo que las drogas hacen mal y que nosotros queremos proteger a esa juventud, lo vamos a encerrar, le vamos a quitar su libertad para que entienda. Bueno, no pareciera ser una herramienta del Estado democrático que a quien no afecta a derechos de terceros, con el objetivo de protegerlo, le limitemos derechos esenciales como el de la libertad. O la ley de medios, que cuando querían democratizar la ley de medios o la democratización del Poder Judicial en tiempos más recientes del kirchnerismo, objetivos que todos vamos a coincidir, que hay que llevar adelante, por lo menos en lo declamativo, la manera en la cual pretendieron
hacer lo que llamaban democratizar el Poder Judicial o democratizar los medios de información fue bloqueando las salidas del diario Clarín, amenazando a los jueces, iniciando juicios políticos cuando no correspondía, generando esa grieta entre buenos y malos en el Poder Judicial, como si pudiera existir. Bueno, no queremos un Estado paternalista ni un Estado que sea perfeccionista. Tampoco en la prisión. Imponer este concepto en la prisión implica aceptar que tenemos que decidir de qué manera quiere vivir cada quien que esté en la cárcel. Y la verdad que no me parece el modelo posible. El modelo que nosotros, considero yo, tendríamos que proponer es el de la democracia liberal e igualitaria. Aquella que considera que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a derechos fundamentales con el objetivo que la gente elija su plan de vida y que tenga como único límite para la intervención de esta última ratio del ordenamiento jurídico, que es el sistema penal, la intervención en los planes de vida de otros de manera negativa, sin autorización y produciendo un daño. ¿Cómo podemos trasladar este marco teórico a contextos de encierro, reemplazando el paradigma resocializador, no solo por ineficaz, sino también por autoritario, ¿no? Por antidemocrático, por el paradigma del plan de vida, asegurando el acceso en la cárcel a derechos fundamentales? ¿Qué derechos fundamentales? De manera prioritaria, como no podemos hacer todo, educación y salud, reemplazando el rol de la seguridad en contextos de encierro, que hoy es hegemónico en esos espacios, por el de la intervención de cuerpos civiles, profesionales, que en función del análisis de cada quien de los que está en esos contextos, elabore políticas públicas que analicen qué va a pasar con esa persona, qué oportunidades tiene, a qué contextos va a volver y de dónde viene. Porque como bien dijo Rocío antes, no justificamos el delito. El delito tiene un reproche y claramente produce un daño, pero sí tratamos de entender. Porque si no entendemos, no vamos a cambiar esta realidad que nos molesta. Y si entendemos, podemos tener diagnósticos serios y un método robusto y metas alcanzables y sustentables en materia de políticas públicas. Y esta mirada para los contextos de encierro es la misma que considero yo tendríamos que aplicar para el resto de las políticas públicas en otros contextos. Somos radicales y las herramientas que utilizamos en todos lados son las mismas de manera prioritaria. Solo con educación de calidad pública y masiva vamos a tener hombres y mujeres verdaderamente libres de elegir cómo quieren vivir su vida y de esa manera vamos a tener más autoridad moral, no legal, para reprochar. Pero esto que uno dice, bueno, para terminar, antes de las preguntas y los comentarios y la charla, esto que uno dice, bueno, pero vos de dónde sacás, es naif, es idealista, sos un soñador, es hipócrita porque no vas a llegar, es el arcaísmo. Bueno, yo provengo de una experiencia en contextos de encierro revolucionarias. A lo mejor una de las pocas experiencias positivas que la cárcel puede llegar a rescatar, y es el programa UBA 22, Educación en Cárcel en la Universidad de Buenos Aires, va a la prisión desde el año 1986, con el objetivo de asegurar el acceso al derecho a la educación en contextos de encierro. Y la Universidad de Buenos Aires, el radicalismo universitario, la Franja Morada, ha sido semilla de algo que hoy está en todo el país. En donde hay universidad pública y radicales en las universidades públicas, la universidad pública intenta ir a contextos de encierro a garantizar el acceso al derecho a la educación. Y no es solamente que militamos y no sabemos qué pasa, sí sabemos qué pasa. Nuestros egresados vuelven muchísimos menos a la cárcel que los que no pasan por nuestras aulas. Y no somos medicina contra el delito. La educación no es medicina contra el delito, no vamos a curar a nadie a la cárcel, lo que distribuimos son herramientas esenciales que tienen que ver con el conocimiento y que cuando la gente accede al conocimiento de manera plena, democrática, integral, tiene más opciones. Y lo que la universidad pública muestra en contextos de encierro, pero también lo muestra en la educación en general, en todos los contextos, en contextos de encierro, pero también en el medio libre, es que cuando esas opciones llegan, la mayoría de la gente elige vivir en paz, elige integrarse de manera no conflictiva en nuestra sociedad. Esto no evita, no elimina el delito, pero sí reduce
las oportunidades para que se puedan cometer, y tiene que ser una de las estrategias imprescindibles que los estados democráticos adopten para que la gente pueda elegir y para que dejemos de imponer. Y finalmente una reflexión, y que está basada en lo que yo considero que tiene que ser nuestro sistema de valores, nuestra forma de vida, nuestra mirada sobre el otro, sobre la otra, sobre cómo pretendemos convivir, y por qué nos agrupamos en un espacio, en una herramienta transformadora a la cual llamamos Unión Cívica Radical. Nosotros no nacimos a la vida política para defender privilegios. Nosotros no nacimos a la vida política para mejorar la vida de quienes están en la misma organización que estamos nosotros. Nosotros nacimos de una revolución que buscaba que todos tengan derecho a elegir, y no que nosotros gobernemos, sino que se elija libremente quién es el que gobierna. También, como resultado de eso, terminamos gobernando algunas veces los destinos de este país. Nosotros no le prometimos a la ciudadanía en 1983 que con la democracia íbamos a estar mejor solo nosotros. Nosotros le prometimos a la ciudadanía que con la democracia se garantizaban los derechos de todas y todas, los nuestros, pero también los de los otros. Tiene razón Rocío, por lo menos desde mi mirada, no tenemos autoridad, no como argentinos, como radicales, para decir que hay gente que no tiene derecho a tener derechos. No tenemos autorización para parecernos a ellos, no tenemos autorización para reprochar o para solicitar hacer lo mismo que en el medio libre reprochamos. Y tampoco tenemos permitido acompañar ruidos fuertes con demagogia o con silencios de circunstanciales mayorías que solicitan que los derechos humanos no sean derechos humanos, que se conviertan en privilegio. Creo que tenemos una obligación con nuestra historia, que es posible que en ocasiones nuestras ideas no sean mayoritarias. También es posible que sí lo sean. Lo que no es admisible es que nosotros adaptemos lo que le decimos a la ciudadanía según lo que creemos que la ciudadanía quiere escuchar. El sol no se puede perseguir, no lo vamos a alcanzar. Da vueltas cada 24 horas y aparece por el mismo lugar. Yo creo que el radicalismo tiene que ser claro con lo que le propone a la ciudadanía, con qué sistema de valores tiene para elaborar las propuestas de políticas públicas, qué prioridades tiene que tener el Estado para asegurar los beneficios de la libertad, pero también qué límites que no estamos dispuestos a traspasar tiene que tener el Estado a la hora de aplicar políticas públicas para alcanzar esos fines. Y si somos claros, estamos más cerca de conseguir lo que prometimos. Y finalmente, me parece que estamos en deuda con organizarnos mejor. No creo que seamos menos los que pensamos así. Menos que menos en la Unión Cívica Radical. Yo, estos últimos días en particular, pero todos estos últimos años en general, recorro el país, hablando sobre temas similares a estos y en ocasiones sobre estos con miles de jóvenes y no tan jóvenes, radicales en su mayoría, que tienen una mirada muy similar a la que estamos planteando acá. Tenemos una obligación con ellos y con ellas. Tenemos que organizarnos hacia adentro de nuestro partido, pero también hacia afuera, con el conjunto de la sociedad, para que este sistema de ideas, para que este sistema de valores, para que este orden moral que nosotros le proponemos a nuestro partido sea la plataforma de la Unión Cívica Radical. Y si así hacemos lo que tenemos que hacer, estoy seguro que de esta pandemia vamos a salir, y que, como dice Mario Julián, un juez de Necochea que fundó APP, Asociación para el Pensamiento Penal, que si no lo conocen se lo recomiendo, un ser de luz espectacular, con ideas claras, generoso en sus propuestas, en su actuar, pero bueno, en este caso en particular él dice que saldremos mejores de esto, y ese es un desafío, tenemos que superar la consigna para hacerlo realidad, y yo creo que lo vamos a lograr si el radicalismo se organiza, si recuperamos nuestros valores, si honramos nuestra historia y si aceptamos el compromiso que tenemos con nuestra sociedad. La Unión Cívica Radical es el vehículo para lograrlo. Gracias, Fede, gracias a los demás y estoy a disposición. Muchas gracias, Leandro, José y Rob. A todos los que están participando en el chat, vamos a habilitar para que puedan preguntar
ahora le vamos a ceder la palabra a Martín López Lastra. Martín, si estás ahí y lo pueden encontrar, Martín pregunta: ¿qué estrategia de prensa proponen para evitar una reacción de autorismo en la opinión pública? ¿A quién? Martín López Lastra. ¿A quién, Fede? ¿Pero quién contesta? Si Ro, José o vos pueden levantar la mano el que quiera contestar. Una cosa sobre eso. Yo no sé si tenemos que tener estrategia de prensa, pero sí sé que tenemos que tener estrategia de comunicación. No es posible comunicados de prensa firmados, es posible, creo que no es admisible. Comunicados de prensa firmados por autoridades importantes de la Unión Cívica Radical en donde nieguen la vigencia de la ley y colaboren con la infodemia. Eso es inadmisible. Yo sé que en ocasiones es contracultural y puede ser políticamente incorrecto decir nuestra verdad. Bueno, no lo justifico, pero entiendo que haya gente que se calle, ¿no? Yo no me sale fácil, pero bueno, es una opción. Lo que no es una opción es mentir. Eso de las libertades masivas y que se afecta el derecho a la seguridad y que se viola el derecho de las víctimas es falso, de falsedad absoluta. Como dijo Rocío, no hubo libertades masivas. Hubo libertades ordenadas por el imperio de la ley con anterioridad, esas leyes eran vigentes con anterioridad a la pandemia. En segundo lugar, la cárcel no es un instrumento de las políticas públicas para combatir la inseguridad. La cárcel es un instrumento de las políticas públicas que es consecuencia del fracaso del Estado en otras áreas de gestión para prevenir la inseguridad. Y cuando la inseguridad llega, o sea, cuando el Estado fracasó, para una mínima porción de aquellos autores de hechos que llamamos delitos, porque la regla es la impunidad, para una mínima porción de esos autores la respuesta es la de la privación de la libertad, pero no está concebida como un instrumento para prevenir el delito. Y finalmente el derecho de las víctimas. El derecho de las víctimas es a la justicia. Fundamentalmente es a la justicia porque la reparación en muchísimos casos con el derecho penal es imposible. De hecho, no es aunque esté contemplada, es absolutamente menor la intervención de la reparación en el conflicto penal. Y precisamente si hay casos en los que hay justicia, es en estos, en donde la víctima sabe quién fue y el victimario tiene una sanción. Claro, se presentan situaciones en donde no pareciera ser proporcional, o sea, en donde no pareciera haber justicia, si alguien que produjo un daño gravísimo consigue un beneficio, que no es un derecho, es un beneficio como el de la prisión domiciliaria cuando no le corresponde. Por eso están estas recomendaciones internacionales y nacionales que armonizan este criterio de la proporcionalidad en el beneficio en función del daño y le dan participación a la víctima cuando corresponde por derecho, porque nuestras leyes también establecen esos derechos. Son leyes que hemos impulsado desde la Unión Cívica Radical. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, las víctimas tienen derecho a saber y a participar en todas las etapas penales, inclusive la ejecución de la pena. Y ahí una vez más el paternalismo y el perfeccionismo versus el Estado liberal igualitario. Hay que confiar más en la ciudadanía, también en las víctimas. Claro que hay víctimas que quieren que el victimario pague de principio hasta el final y mucho más también. Pero también hay otras víctimas que tienen otra mirada del delito. APP asistió a la creación de una organización de víctimas que se llama Víctimas por la Paz. No es usina de la justicia, es Víctimas por la Paz. Y tiene una mirada similar a la que tenemos nosotros, o una madre al cual un tipo le mató a su hijo, un asesino, ¿no? Le mató a su hijo. Y esta madre, convocada por el juez para ver si otorgaba o no la prisión domiciliaria, dijo que sí, dijo que el asesino de su hijo tenía derecho para proteger el derecho a su salud, a seguir con la prisión domiciliaria mientras la pandemia ocurriese en su casa. Creo que nuestro Estado tiene que darnos más oportunidades para participar y para convocarnos a resolver conflictos, y que muchísimas veces es autoritario a la hora de expropiárnoslo. No es que la sanción penal no sea una opción, pero antes de eso, la mediación, la reparación, existen otras alternativas, sobre todo en los delitos leves que podríamos usar, pero si algo no puede pasar para comunicarle a la prensa o a
la sociedad nada, son dos cosas. Una, mentir. No tenemos que mentir. No me parece que corresponda mentir. Y la otra es ser demagógico y con placebos, decir lo que creemos que el otro quiere oír, pero que sabemos que no podemos cumplir. Yo opino como Leandro sobre todo estas dos cuestiones. Por un lado, no mentir, y el otro, insistir con lo que nosotros venimos opinando y señalando desde nuestros orígenes, y no ir cambiando el discurso en función de lo que creemos que gente, como dice Mario Juliano, espera escuchar. No puede ser que leí en algún medio que el bloque de diputados de Cambiemos se iba a poner a trabajar después de haber andado por las carreteras del país en esa caravana, no me acuerdo cómo le llamaron, democrática creo, como si fuera una épica, andar kilómetros en el auto por la ruta, decir que van a ir a trabajar para sancionar leyes en contra de las liberaciones masivas. O sea, se iban a poner a trabajar para algo que no existe. Era un absurdo, que uno no sabía si reírse a carcajadas o ponerse a llorar. De igual forma, un montón de dirigentes radicales en la televisión diciendo estamos en contra de liberaciones masivas. ¿Qué liberaciones masivas? Expliquen qué liberaciones masivas. Bueno, eso no se puede hacer, no se puede hacer, no podemos mentir, no podemos subirnos a una ola de mentiras para que creer que así vamos a tener un voto o 4 votos más, porque somos mentirosos y somos ridículos, verdaderamente ridículos, sobre todo ante las personas que conocen y saben de estas cuestiones, que son las personas que también están prestando atención, a ver quién es serio y quién no. Pero más allá de eso, no podemos mentir, porque es inmoral mentir así. Entonces, con decir la verdad, con seguir opinando, con tener un discurso claro, es como vamos a ganar también legitimidad en estas cuestiones, y nos van a creer. Y cuando entonces salgamos a decir que hay que reducir el hacinamiento, nos van a creer, y nos van a prestar atención. Ahora, si mentimos y decimos cualquier pavada, nadie nos va a prestar atención. Nadie, o sea, no nos van a votar más verdaderamente. Tenemos que ser más, generar más credibilidad. Y a mí me parece que la credibilidad es siendo serios, es siendo responsables en esta situación, no generando miedo y pánico, no alimentando esa paranoia que hay y ese miedo que hay a que van a salir violadores, asesinos a matar gente por la calle. Si nosotros alimentamos ese miedo, estamos siendo absolutamente inmorales, mentirosos. No podemos seguir en ese camino para mí. Y esa va a ser la mejor campaña de prensa, siendo radicales, como lo hemos sido siempre, con la verdad, defendiendo los derechos humanos de todos y de todas siempre, como nuestra historia lo demuestra. ¿Qué pasó? No sé, pero la verdad es que muchos dirigentes dan vergüenza. Siento decirlo, verdaderamente. Gracias, José. Ahora le voy a ceder la palabra, que te va a hacer una pregunta a Rocío, a Martín López, no, perdón, a ver, no sé si es Martín López Lastra, creo que era la pregunta recién, pero en todo caso tenés el audio habilitado para hacerle... Ah, listo. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? No, yo quería un poquito para redondear, porque sé que hay mucha gente que quiere hacer preguntas, obviamente. Para Leandro, para todos, coincido, obviamente. No mentir, sobre todas las cosas. No somos un partido mentirosos. Pero me parece que es requisito necesario, no suficiente. Cuando hablo de estrategia, hablo de algo más abarcativo, justamente para instalar la idea de la defensa de los derechos humanos, porque acá se requiere una estrategia para ir hacia una opinión pública que está cooptada por un discurso de la derecha, que lo primero que te va a atender y a confiar es en un título como liberación masiva de presos, lo digo como periodista simplemente. Y por haber estudiado justamente la cuestión, me parece que también hay que atender, focalizar en temas como divulgación a través de los medios, atender por qué flancos podemos estar débiles, atender también algunos argumentos que pueden tener las víctimas, porque a nadie le gusta, si violaron a mi sobrina y va a venir
el preso que tiene derecho a esa salida transitoria, lo recalco. También cuando se habla de políticas públicas, me parece que hay que atender esas cosas también, y que a los medios llegue de esa manera, porque los medios siempre tienen una tendencia casuística. Vos podés darle derecho a 858 presos sobre 860, pero si esos 2 que están ahí son violadores y vuelven a la casa de la sobrina que violaron, el periodista se va a quedar con eso. Nada más, es eso simplemente. ¿Puedo? Fede, Mirá, déjame leer un minuto. A mí me gustaría, sobre esto Ahí. que dice Martín, que es lo mismo que preguntaba Santiago García, que me hacía referencia a que me preguntaba cómo decirlo. A mí yo iba precisamente a aclarar esto. Yo comparto, por supuesto, con Leandro y con Josefina, que es fundamental no mentir, pero en principio no mentir es como decir no robar, es algo como sobre una base que yo sé que hoy esas cosas pasan, pero es como que es casi ridículo tener que aclararlo. O sea, desde ya que no tenemos que mentir. Creo que lo fundamental que tenemos que hacer es informar, pero informar con la verdad y con toda la verdad. Tenemos que decir a la gente la verdad, aunque a veces parezca que no conviene, pero tenemos que decir toda la verdad siempre, absolutamente. Respecto a las cuestiones estas que vos planteás de la salida de los violadores, eso es una cuestión que lamentablemente le guste o no la gente, o a alguno le parezca bien o mal, las penas, o sea, para mí está bien, tienen una fecha de caducidad, las penas vencen, las penas terminan, y esa gente va a salir un día, siempre va a salir un día. Entonces, lo que nosotros tenemos que transmitirle a la gente, lo que tenemos que tratar de hacer, volver a lo que es la política, volver a la política con mayúscula, la política que nos enseñaron, la política que hace docencia, no la política que va a tratar corriendo atrás de la agenda que fija los medios. Entonces, volver a hacer docencia respecto a esto y decir, si la persona va a salir un día, entonces si vos tenés miedo de que esa persona salga, lo que vos tenés que tratar es que no lo podemos garantizar, porque esos son seres humanos y van a seguir teniendo autodeterminación, van a seguir haciendo lo que quieran. No, yo no voy a poder hacer con ellos lo que quiero, no es un muñeco de plastilina que lo voy a moldear, no te puedo jurar que va a pasar con eso, pero tenemos que sí tratar de garantizar que cuando salga no sea una persona con más resentimiento, con más rencor, con más odio, que le haya pasado peor, que tenga menos herramientas, que tenga una vida más destruida como para que salga convertido en alguien que quiera o que tenga más posibilidades de hacer más daño. Eso es todo lo que uno le puede garantizar. Entonces yo creo que si la mayoría de la gente que razonable, si uno le plantea esta cuestión, si una persona, vos qué preferís que tu hija se encuentre en una esquina, una persona que estuvo en la cárcel y tuvo bien, hizo un plan de vida que lo fue desarrollando de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que planeó, a lo que quiso, para poder, cuando salga, tener su trabajo, poder estar bien, o que eres una persona que le inventaron un régimen al que nunca le dieron acceso, al que se lo privaron porque no tuvo la plata para ponerle la plata para que le dieran el informe, al que lo vinieron con la requisa y le rompieron el teléfono que le vendieron para después venderle a los 2 meses otro, que se llenó de bronca, resentimiento y que sale muerto de odio y que con ese odio se va a encontrar con la esquina con tu hija. Ese es el planteo que tiene que hacerse la sociedad, porque salir va a salir. No se puede plantear la falsa dicotomía de ¿sale o no sale? La dicotomía que se tiene que hacer, la pregunta que se tiene que hacer es ¿con quién me quiero encontrar? Porque si no, ¿qué pretenden? ¿Que el Estado secuestre a la gente? Eso no se puede hacer. Eso no va a pasar. La pregunta es ¿con quién me quiero encontrar el día que salga? Esa es la única pregunta que cabe. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de que entienda la sociedad. Porque esa es la única pregunta. Tenemos que decir la verdad respecto a todos. Cuando la sociedad dice celulares, no porque van a robar atrás de los celulares. Y algunos tal vez, sí, algunos venden droga atrás de los celulares, más que nada, ya los secuestros extorsivos no están muy de moda. Pero lo que también te hay que decir la sociedad es todos los presos la mayoría de los presos tienen celulares. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Los celulares se los venden en servicios penitenciarios a precios increíbles, porque también hay mucha corrupción. Lo que pasa en la cárcel es lo mismo que pasa afuera. Entonces se los venden a precios increíblemente caros.
Tal vez para conseguir ese celular con el que puede avisarle a un chico a la madre que está bien, con el que puede hablar con su novia, porque son seres humanos que tienen necesidad de tener afecto y contactos. Tal vez ese dinero lo consigue algún hermano robando también, porque se lo venden a 50.000, 60.000, 70.000 pesos los celulares. Y a los 2 meses viene la requisa y se lo saca, y se lo vende al pabellón de al lado. Y a él le venden otro. Así funciona, no es que no tienen celulares todos. Los que se los pueden conseguir los tienen. Entonces esto que me dicen, Carolina Pípero la amenazó. Pero ¿cómo alguien puede pensar que en 10 años nunca lo amenazó? Y el día que existen celulares registrados, la amenazaron. Hay que pensar. Hay que pensar, hay que frenar un minuto y pensar. En las cárceles de la provincia de Buenos Aires especialmente, ni siquiera son tan malos con las requisas en ese sentido. Todos tienen celulares. ¿Alguien puede pensar que esperaban al día que les autorizaran el uso de celulares para amenazar a la Carolina Píparo? No, no pasó eso. Eso seguramente fue alguien del servicio penitenciario enojado porque le cortaron el negocio. Bueno, estas cosas las tenemos que decir, tenemos que informar. Porque la gente también tiene derecho, claro, se asusta, yo entiendo. Yo no digo que no. También hay otra cosa que es verdad. O sea, la inseguridad está en todos lados. No es porque salgan cinco más que va a haber más inseguridad. O sea, si salen 5 personas que delinquieron, no es que, bueno, ahora el mundo se llenó de delincuentes. Eso es una sensación que te transmiten que ya había gente que delinquía en la calle. ¿Eh? No es que ahora llegó la inseguridad porque salieron 5. Ya había en la calle, ya estaba eso. Y pasa siempre. Cuando te lo cuentan te sentís mal. O alguna gente se siente mal, pero digo, en el 2019 salieron 1.700 personas, en el 2020 1.600, vinculados en el mismo plazo, porque terminaron las condenas, por estas cuestiones procesales. Y este año parecía que era el hecatombe. Por COVID salieron menos 700 y pico, menos de 800, el 90% por cosas leves. Y parecía que había salido una horda de violadores y asesinos corriendo por las calles de Buenos Aires. No, o sea, esas cosas no pasaron. Quedan 2 preguntas. Una cosa, Fede, sobre eso. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Adelante. Hubo hechos que colaboran con esta percepción que marcaban antes y que no están bien, ¿no? Que el Poder Ejecutivo haya gestionado de manera privilegiada la prisión domiciliaria de personas cuyo único mérito era formar parte del mismo partido político que está en el gobierno hoy, pero que no reunían ninguno de los requisitos objetivos para acceder a la prisión domiciliaria por COVID, como vudú, colabora con esa percepción de impunidad y que cualquiera puede pasar y que cualquiera puede salir. O ha habido también casos de prisiones domiciliarias que no correspondían, por ahí un violador, un asesino que no tendría que haber estado incluido o que no tendría que ir al domicilio al que fue. Esos casos también existen y colaboran con la percepción de que todo lo que está pasando es injusto, y ahí sí tendría que haber estado la Unión Cívica Radical para controlar y para que la rendición de cuentas sea eficaz y para denunciar a algún juez si hizo mal las cosas a donde corresponde, o enderezar. Los jueces también pueden equivocarse, no siempre fruto de la corrupción o de la mala gestión, a veces es el error y ese error es revocable, claro que a veces trae daños y eso es inadmisible y es una tragedia también, pero hay privilegios también en la cárcel y entre los jueces. Y yo creo que parte de esos privilegios se consolidaron porque al inicio de esta pandemia tomamos una posición que es equivocada, que es la de acompañar al presidente en esa solicitud de convertirse en comandante en jefe de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Y ser comandante en jefe implica aceptar que estamos en una guerra. Y aceptar que estamos en una guerra implica aceptar que el Estado puede matar para que otros vivan. Y la verdad es que no es una guerra. Acá no, el objetivo no es matar a nadie, el objetivo es salvar a todos los que podamos salvar, inclusive salvar
a los que no dudarían en quitarnos la vida si tuviesen la oportunidad. No tenemos esa opción. Y el presidente no es comandante en jefe nuestro, no tiene la suma del poder público, es el presidente, tiene reglas, tiene límites, y esos límites y esas reglas tienen que respetarlas, y no es posible que un funcionario sea un representante de él, que está a cargo de un área de protección de derechos universales como la de derechos humanos, gestione de manera privilegiada el acceso a beneficios de población que no corresponde. Las dos cosas, la mala gestión en algunos casos de integrantes del Poder Judicial y la búsqueda de privilegios por parte del Poder Ejecutivo han colaborado con esa desinformación y esa alarma que se señalaba antes, creo que era Carlos, o no me acuerdo quién, y ahí sí tenemos que marcar claramente qué es lo que pasa. Y yo no vi la misma vehemencia por parte de nuestro partido para señalar que el presidente no es comandante en jefe, todo lo contrario, hasta lo han acompañado, ni tampoco para impugnar las gestiones del secretario de Derechos Humanos con el énfasis que le pusieron a señalar que acá había una liberación masiva que no existía, y a que iban a proponer leyes para un diagnóstico que no se produjo. Eso solo, Fede. José, quería agregar algo. Antes, José, déjame decir... Relacionado a lo que recién dijo Rocío sobre las amenazas a Píparo, que los celulares existieron siempre, que seguramente la persona el victimario de la diputada ha tenido celular siempre, y que la reacción de muchos legisladores y legisladoras nuestras, hablando de comunicación ante esa situación, solidarizándose con la legisladora, por las amenazas que había recibido, como si fuera por el uso de celular que algunos habíamos recomendado, como el Comité Nacional contra la Tortura y sus organizaciones había determinado que las personas privadas de la libertad tenían que tener acceso al celular para comunicarse con sus familias. Entonces es muy raro, ¿no? Porque somos muchas radicales que trabajamos en organismos de derechos humanos. Acá también lo vi a Sebastián Pereiro, que trabaja en la Procuración Penitenciaria, bueno, Lito Muñolo, Ariel Cejas, un montón de radicales que trabajamos en esos organismos, trabajando en este sentido, y después vemos que legisladores y legisladoras nuestras reaccionan de manera contraria. Entonces es un poco como decía Leandro, hay una desconexión, y nos sentimos muchas veces muy solos, la verdad que es eso. También nos sentimos acompañados por algún dirigente, algún amigo, pero la estructura partidaria, la verdad que no acompaña nuestro trabajo. Está bien, nosotros tenemos otro rol que el de los legisladores, pero debería haber una comunicación un poco más fluida, entiendo yo. Y hablando del tema celulares, les voy a dar ejemplos para que también ustedes tengan, para que puedan hablar de estas cosas, frente a los que dicen en la televisión, en las redes, no al uso de celulares, como si el conflicto de voto o el conflicto de Varela se hubieran realizado porque los presos se comunican por el celular y mandan un audio, acá estamos haciendo lío, bueno, hagamos acá también. Es subestimar a las personas privadas de la libertad eso, es subestimarla. ¿Creen que porque vieron un video de un levantamiento o que unos se subieron al techo, al día siguiente se van a subir otros al techo? Eso es subestimar y no tener idea de lo que sucede en las cárceles. Los teléfonos celulares para lo que han servido es para que, por ejemplo, las mujeres de la unidad 50 de Batán puedan seguir con sus clases de escuela primaria y secundaria, aun cuando los maestros no están entrando en la cárcel. Como nuestros hijos, que tienen las clases por Zoom, ellas de igual forma. Están sirviendo para que las personas privadas de la libertad en la 15 de Batán, lo que yo conozco, porque tengo más cerca, ¿no? Y en la cárcel ni más voy, reciben su asistencia psicológica. Los psicólogos atienden por videollamada, como seguramente muchos de nosotros. Le dejamos de ir al consultorio y lo vemos al psicólogo por acá. Algunos están haciendo cursos que, como nosotros también, que surgen a partir de la cuarentena y están haciendo un curso de perito en grano, otro tomando clases de arte, infinidad de cuestiones que surgieron a partir de la legalización del uso de celulares. Es más, nosotros, con Rocío y otros comisionados, ayer tuvimos una reunión con un grupo de personas privadas de la libertad de Batán, que bueno, nos contaron una experiencia que están desarrollando ahí.
cosa que antes hubiera sido imposible si no íbamos y bajábamos de Buenos Aires 400 kilómetros para ir a conocer esa experiencia. Tenemos que seguir alentando el uso de celulares y la comunicación entre las personas privadas de la libertad y el afuera, porque también es una manera de que haya control en las cárceles. Si nadie atraviesa del afuera esos muros altísimos, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo violación de derechos, sigue habiendo desconexión de la persona que vive ahí dentro con el afuera. Sale y es un mundo que no conoce. Imagínense 15 años ahí adentro. No saben ni lo que es la tarjeta sube, nada. No puede ser que no haya comunicación. Con eso lo que quiero decir que alentemos, por favor, y con muy buenos argumentos que los hay, el uso de celulares en las cárceles. No salgamos a decir que no deben usarlos porque hubo un episodio de violencia en Devoto, o en Varela, o en alguna otra unidad. Muchas gracias, José. Ahora le voy a ceder la palabra a un participante que se sumó a través de las redes, Benjamín Paz. ¿Me escuchás? Ahí te estoy. Benjamín. ¿Me escucha? Se te escucha. Me habla bastante mal según ¿Me no, escucha? es muy interesante la charla. Yo había puesto en uno de los comentarios que tengo un hermano que estuvo detenido, que siempre reincide y que no viene, mi familia es trabajadora, viene en una circunstancia en donde, bueno, no sé qué pasa, y también lo que me preocupa es el tema del rol del Estado ante esas personas que salen a la calle y que se encuentran sin oportunidades porque nosotros como familiares no se las podemos dar, y cuando salen se encuentran sin trabajo, con marginación social, con un montón de problemáticas que tendrán que cambiar. Entonces mi pregunta es, ¿qué podría hacer la organización civil, la sociedad civil, perdón, para, bueno, transformar un poco estas realidades, para ayudar a los que salen? ¿Qué propuestas creen que podríamos hacer nosotros como ciudadanos para ayudar a la sociedad? Más allá de que el Estado se tiene que encargar, ¿qué creen de la detención, de la delincuencia, de la prevención del delito en la escolaridad? ¿Creen que se tendría que trabajar desde las escuelas también? ¿Qué plan se tendría que implementar? ¿Y qué modelos tienen otros países que tomaron otros países sobre esta situación que podría implementar Argentina? Y bueno, esa sería mi pregunta. Gracias. José, Ro, Leandro, vean, ahí estás levantando la mano. José. José, Voy a coincidir con ella. Ahí. te escuchamos, José. No, la verdad que escuché muy bajo, no pude entender bien la pregunta. Si Rocío escuchar mejor a... Yo escuché algunas cosas respecto a qué puede hacer la sociedad civil. Preguntaste, Benjamín, ¿verdad? Yo les repito, Benjamín planteó ¿Qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué puede... después de la cárcel, cómo puede ayudar la sociedad civil más allá de no juzgar. ¿Qué opinan de la prevención temprana desde la escolaridad? ¿Qué medidas tienen otros países, además de Argentina, para implementar? Y por último, dice, lamento la postura oportunista de algunos radicales. El respuesta es una opinión, pero esas son las preguntas. Bueno, la prevención temprana es la única prevención. No sé si desde la escolaridad, creo que es una prevención que es una cuestión mucho más amplia y más abarcativa. Tiene que tratarse de una política integral que abarca, que tiene que empezar porque exista la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos, ¿verdad? Y esto con esto no quiero justificar el delito, por favor, que no se entienda así. No quiero decir que no tiene oportunidades, no quiero ni menospreciar los esfuerzos, quiero ser clara en esto. Pero la política de prevención no está vinculada estrictamente con la seguridad. Creo que un objetivo también es desvincular la cuestión netamente de seguridad con la prevención del delito. Y en ese sentido, bueno, hay que ir por todos lados desde ya.
La educación también es una herramienta para prevenir el delito, por supuesto, pero es mucho más que eso. La sociedad civil, a mí me gustaría decirte, y después los dejo a que para no acaparar todo, una cosa respecto a la sociedad civil. Vos sabés que hay muchas cooperativas de liberados, hay que les dan posibilidades, que dan posibilidad de trabajo a quienes salen, porque como vos decís, se encuentran con hay cuestiones que tendría que hacer el Estado ya, por ejemplo, desde mi punto de vista, y yo sé que es una cuestión que se puede discutir, porque muchos me pueden decir, yo tengo derecho a saber si estoy contratando o no a una persona que estuvo presa o que delinquió, pero yo entiendo que el exigir un certificado de reincidencia es algo que impide la posibilidad de volver a obtener un trabajo digno a cualquier persona que sale de la cárcel, y si vos no tenés la posibilidad de obtener un trabajo, entonces ¿cómo? Hay una incompatibilidad ahí con poder retomar una vida o en el camino del trabajo y no volver a cometer un delito. Siempre existe esta posibilidad de las cooperativas, pero que me parece muy valiosa, nosotros trabajamos en el comité con cooperativas, pero hay algo que también a mí a veces me genera duda, que algunos privados de la libertad o alguna gente que salió de la cárcel me ha planteado, y yo creo que tienen razón. Me dicen, yo me quiero alejar, yo quiero olvidarme de la cárcel. No quiero seguir toda mi vida vinculado con la cárcel. La cárcel para mí es el pasado, me quiero olvidar. Si yo me voy a una cooperativa de liberados, sigo toda la vida envuelto en la cuestión de la cárcel. Y yo creo que alguien que pasó la cárcel, que es una experiencia fea, traumática, como todo lo que dijimos, tiene derecho también a dejarlo atrás. Uno tiene derecho a elegir cómo supera las cosas que le hicieron mal en la vida. Algunos deciden, como cuando uno es víctima de un delito, algunos deciden poner una fundación y trabajar con eso, otros deciden decir, no pienso nunca más en eso. Bueno, el que estuvo preso también tiene derecho. Entonces creo que, primero que nada, como te digo, debería no poder pedirse certificado, y eso sí podría hacer simplemente con una ley. No poder pedirse certificado para conseguir un trabajo, y hay que trabajar en políticas postpenitenciarias también, desde ya. Y además en otro sistema carcelario que te prepare para cuando salgas desde ya, como decía Leandro hoy. No quiero extenderme más. ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, yo, Fede. Me parece también que el cambio de paradigma para intervenir por parte del Estado en contextos de encierro también implica revisar esto que planteaba el amigo antes. ¿Qué hay que hacer en contextos de encierro? Lo mismo que en el medio libre. Oportunidades. Darle oportunidades a la gente. Y el Estado da oportunidades con las mismas herramientas en los dos contextos, en el encierro y en el medio libre, y el Estado conspira contra esas oportunidades en los dos contextos de la misma manera, no dándolas. Me parece que en la cárcel lo que hay que hacer, sin perjuicio de que hay que hacer lo mismo que en el medio libre, o sea, garantizar educación, salud, capacitación para el empleo, es reducir el daño que la cárcel causa. Que ese tendría que ser el objetivo nuestro, diferenciado en relación a los otros contextos que no tengan que ver con la cárcel. Después hay que hacer lo mismo, y si el Estado fuese eficaz en asegurar derechos en todos lados, también en la cárcel, reducís el delito. Pero no es tarea de la cárcel reducir el delito. Nosotros tenemos que terminar con cargarle a la cárcel con obligaciones que las leyes no le imponen y que por definición no van a poder cumplir. La hipocresía entre los fines que le proponemos a la prisión y los medios que le damos a quienes las habitan, convierte en imposible esos fines. Entonces yo cuestiono seriamente que la tarea de la cárcel sea prevenir el delito. Esa es la tarea del Estado. Y la cárcel está en el Estado, pero por definición, por su especificidad, su tarea no es prevenir el delito, sino hacer que la privación de la libertad, hacer que la sanción de privar de la libertad a alguien se haga dentro de los márgenes que las leyes establecen. Por lo tanto, si vos me tuvieses que preguntar, o me preguntases por dónde empezaría en la prisión, yo empezaría por que el Estado tiene que respetar la ley. Ese creo que es el mejor comienzo, el piso mínimo.
que es no violar derechos fundamentales. Y después asegurar lo mismo que tiene que asegurar en el medio libre. Educación, salud, trabajo, justicia. No me parece que haya misiones distintas que en el medio libre. Sí creo que se hace de una manera diferente, y por eso nosotros proponemos en ese marco de intervención en donde cambiamos el paradigma resocializador por el de la reducción del daño, acompañar el paradigma de la reducción del daño por el del plan de vida. Esto significa analizar individualizadamente qué hizo mal el Estado o qué derechos no garantizó en esa persona, en ese grupo familiar, y que tiene la obligación de hacerlo para favorecer las oportunidades de insertarse en la sociedad de manera no conflictiva si esta persona sí lo quiere. Si no lo quiere, está el reproche penal. Pero si lo quiere, las oportunidades tienen que ser reglas. Y ahí sí analizaremos, porque no en todos los casos es lo mismo. No podemos consentir que en el caso de un violador lo que faltó fueron oportunidades educativas. Poco tiene que ver. Eso podrá ser en el caso de alguien que comete un delito contra la propiedad. Bueno, no sé, lo podemos analizar. Y si lo consentimos, bueno, hay que fundarlo científicamente. Y yo o en el caso de Vudú, que no le dimos buena educación, no sé, es estudiante universitario, graduado, creo que el Estado le garantizó todo. Sin embargo, se quedó con la máquina, o quiso quedarse con la máquina de hacer dinero. O de Lázaro Báez, que saqueó al Estado junto con un gobierno corrupto. Ahí no hay falta de oportunidades. Claro, son minorías, me vas a decir, bueno, sí, son minorías, pero por eso el plan tiene que ser individualizado, analizando cada persona qué le faltó, qué necesita, qué es lo que quiere, y viendo qué herramientas tiene el Estado y aplicando criterios generales que sirven para los contextos de encierro, pero que tienen que ser criterios generales para la sociedad en su conjunto, no solamente para los contextos de encierro. Y tenemos un Estado que no le garantiza el acceso a la educación a muchísimas personas, que no le garantiza el acceso a la salud a muchísimas personas, y que no le garantizan el acceso al trabajo a muchísimas personas. Algunos de ellos están en prisión. Que muchos de los problemas que hoy tiene la cárcel o hay en la cárcel, las soluciones están afuera. Un poco hablando del Estado ausente con mala presencia en determinados sectores. La cárcel, uno la recorre y lo que más se encuentra son pobres, muy pobres. Personas marginadas de todo. Siempre me acuerdo algo que dijo Casella una vez que estuvo en el comité de Necochea, hace 1000 años, yo era muy joven, pero me quedó grabado. Y él dijo, no le podemos exigir a las personas que viven marginadas de todo, caídas del sistema, las mismas lógicas de comportamiento que a los que estamos incluidos, los que somos parte del sistema. Y con esto, por supuesto, no estoy justificando el delito de ninguna manera, sino que trato de tratar de entender por qué una persona llega al contexto de encierro. Y cuando podamos entender eso, vamos a poder trabajar y remover las causas que llevaron a esa persona al contexto de encierro, y evitar entonces que llegue. Y eso se trabaja afuera, con políticas públicas. Y también se debe trabajar para el que egresa del contexto de encierro, con políticas postpenitenciarias, y también con una política postpenitenciaria dentro de la cárcel. Todo eso hoy no existe, o existe muy pobre y muy erráticamente. Y tampoco con esto quiero decir que todos los pobres son delincuentes, ni mucho menos. Lo que digo, que de todo el universo que viola la ley penal, los que llegan a la cárcel, en su mayoría son los más pobres. Y muchas veces la cárcel es la extensión del barrio. Nosotros tenemos pabellones que son el barrio, y hay un pabellón que no se puede tratar con el otro pabellón porque tienen la interna del barrio, de una villa contra otra villa, o de una barra, de unos fanáticos de un cuadro de fútbol con el otro fútbol, del club del barrio. Son extensiones de los barrios más pobres muchas veces las cárceles. Por supuesto que hay universitarios, como dijo Leandro, que hay funcionarios, que hay otro tipo de presos. Pero en general, yo no me los cruzo. Deben estar en lugares mejores, más vivos que yo. Nosotros, nos cruzamos
en cada una de las cárceles que vamos, con gente que ha carecido de todo tipo de derecho, hasta el más elemental, que es el abrazo, el amor, el cariño de una familia. Gente que viene hecha bolsa. Y bueno, esa es la gente que nosotros estamos encerrando. Yo al menos me pregunto por qué. ¿Por qué llega esa gente a la cárcel? ¿Qué sé yo? Tengo esa curiosidad de ver por qué y ver si se puede evitar, y si podemos hacer de que todas esas personas pasen menos dolor en su vida, y sus familias, y también las víctimas, que no vuelvan a hacer daño. Muchas gracias, José. Ahí sumo justo a esta pregunta que hacía Benja, que el primero en discriminar a una persona que cumple su condena es el Estado, ¿no? Porque el Estado en sus distintas órbitas, ya sea en lo nacional, en lo provincial o en lo municipal, lo primero que exige y demanda es antecedentes penales. Entonces, eso es una gran contradicción. Para concluir y darle un cierre a esta charla, en primer lugar, agradecerles tanto a Rocío, Leandro y a José. Ahora, si se quieren despedir, también les cedo la palabra, y también le voy a ceder la palabra a Alejandro Echegaray, que nos posibilitó este encuentro, para que nos dé un saludo. Simplemente quiero concluir tomando un poco las exposiciones de cada uno de ustedes y de cada una de ustedes, que esta emergencia sanitaria, esta crisis en materia de salud económica y social que está viviendo el mundo y que impacta en Argentina, lo que para mí vino a desnudar en cierta medida es que hay una crisis política, ¿no? Una crisis en el sistema político, producto en parte de la falta de planificación de políticas públicas y de políticas de Estado sostenidas en el largo plazo, y por un lado, una sociedad que descree absolutamente de la política. Y la falta de planificación por parte del Estado, sumada al hartazgo de la sociedad de ese sistema, lamentablemente es un cóctel explosivo que, cuando se dan debates de estas características, que estamos hablando de pueden terminar en grandes retrocesos. Y como bien decía Rocío, la política, el Estado en buena medida se debe a las personas que lo componen, ¿no? Su estructura se define en base a la suma de individuos que lo componen y lo integran y lo dotan de determinado comportamiento. Entonces, creo que es responsabilidad de todos los profesionales, pero fundamentalmente de aquellos que ejercen el rol de la política, de no ir detrás de lo que la gente quiere. Es decir, la política tiene que cumplir un rol pedagógico, un rol de docencia. ¿Qué quiero decir con esto para ejemplificarlo? Hace muchos años atrás, en la década del 80, en el año 82, un país entero quería ir a una guerra. Y un político, Alfonsín, se oponía a ir a la guerra de las Malvinas. Bueno, ese es un ejemplo claro de cuando un político cumple un rol pedagógico de cara a la sociedad. Y creo que esas figuras, el radicalismo tiene ese tipo de figuras de cara al futuro, y que es cuestión de alentarlas, ¿no? Creo que un poco eso caracteriza y personifica la figura de Martín Lustó, y en buena hora que tengamos esa posibilidad a futuro. Alejandro Echegaray, quería cederle la palabra, y después a nuestros expositores. Brevemente, solamente para agradecer a todos y a todas la participación en esta jornada de hoy, y creo que con estas últimas palabras tuyas, Fede, me parece que es muy, muy oportuno citar a Alfonsín en ese hecho que significó ni más ni menos que ponerse en contra de toda la opinión pública en un tema muy sensible. Leandro, Josefina, Rocío, de alguna manera, en un momento donde las encuestas no acompañan desde la opinión pública, porque caen precisamente muchos desde la dirigencia política, no solo de nuestro partido, sino muchos en actitudes veleinosas y oportunistas, cuesta precisamente enfrentar temas que son sensibles. Yo felicito la opinión de Leandro, Josefina y Rocío en cuanto a echar luz sobre posiciones verdaderamente radicales. Creo que Leandro lo planteaba entre el garantismo bobo y el punitivismo fascista o facho, está el radicalismo. Bueno,
qué mejor que haber citado a Alfonsín en aquel momento para, sin renunciar a lo que fue los legítimos derechos sobre nuestra soberanía en la Isla Malvinas, haberse opuesto a la aventura bélica que significó tanto dolor y sufrimiento en nuestro país. En gran medida, comparando con las posiciones de nuestros tres expositores en el día de hoy, tiene mucho que ver, porque muchas veces hay que ponerse en contra de la corriente y plantear las cosas como son, decir la verdad y decirlas desde un punto de vista radical. Muchas gracias a todos en nombre de la Fundación y muchas gracias especialmente a Fede, que fue el moderador, y a los tres expositores, a Leandro, a Josefina y a Rocío. Muchas gracias. Gracias, Ale. Lean, Ro, José, si quieren mandar un saludo a los participantes. Sí, agradecerte a vos, a Ale, a la Fundación por la invitación, por el diálogo. José, Ro, les mando un beso grande, no las veo hace un montón, con José hablo cada tanto. Extraño encontrarnos, veo mucha más gente a la que conozco, vi a Marcia, Carmen, Cristi, nada, hay un montón de amigos, amigas por ahí, a los que quiero mucho respeto y sé que estamos en el mismo lado, en la misma herramienta y que cada quien está haciendo cosas parecidas con la misma mirada en su lugar, estamos militando en todo el país, cada quien hace lo que puede, como puede, pero creo en esto que dice Ale, ¿no? Que no... A mí, qué sé yo esto de si las mayorías, ¿quién interpreta las mayorías? Las encuestas, ¿sí? Las encuestas ya vimos cómo son, ¿no? Yo creo que a las mayorías se las interpretan en elecciones libres y democráticas, hay que votar, ahí interpretamos a las mayorías. Y que después la coyuntura a veces marca el termómetro para un lado, para el otro, pero también esa misma gente que un día dice una cosa, el otro día se horroriza por lo contrario y cambia. Nosotros no podemos acompañar un ruido fuerte de nada, ni de una cacerola, ni de un bombo. Nosotros tenemos que acompañar nuestras ideas. Y eso implica tener doctrina y honrar nuestra doctrina. Y tener doctrina, también parafraseando a Levenson, implica tener coherencia en el recorrido para llevar adelante nuestra doctrina a las políticas públicas. No se nos está permitido defeccionar en ese camino. Para ser demagógico, ya está el peronismo para adaptarse al momento y ver qué es lo que conviene más. Para ser populista también, ya hay otras opciones en nuestro país. No vamos a recuperar la voluntad de las grandes mayorías queriendo parecernos a otros. Lo vamos a hacer si nos miramos a nosotros y recuperamos nuestra esencia. Y nuestra esencia es estar a favor de la vida. Somos la vida, ¿no? Y también somos la paz. Entonces, y la paz se construye con políticas públicas que busquen garantizar que la vida sea digna, ¿no? Que el ejercicio de la libertad no interfiera con la libertad de otros, y para eso hay que garantizar derechos esenciales en todos lados y proponer políticas públicas idóneas, pero para proponer políticas públicas idóneas precisamos tener doctrina. Y además de precisar tener doctrina, precisamos tener dirigentes formados en las materias en las cuales gestionan o proponen políticas públicas y diagnósticos serios, basados en cifras confiables, con metas reales, y proponer caminos, como dije antes, sustentables, que sean creíbles, y después militar para convencer, debatir. Y además en algunas cosas podemos estar equivocados, por eso es importante esto, o puede haber ideas mejores, propuestas mejores, tenemos que estar abiertos al encuentro de esas ideas en ámbitos como estos, pero también en ámbitos plurales. Y finalmente una cosa que se señalaba José, que tiene razón, que es que la cárcel trabaja con la población que trabaja. La foto que nos arroja la prisión no es la de los que delinquen, es la de los que van a prisión. Algunos delinquen, pero no es la foto de todos los que delinquen. Y con esa harina hacemos el pan que podemos hacer. No trabajamos con el delito, sino que trabajamos con los que el sistema selecciona para ir a prisión. Esto no los revictimiza, no los victimiza por demás, no los justifica, sino que solamente diagnostica con quiénes trabajamos y a quiénes tenemos que darle las herramientas que podemos para disminuir la conflictividad que el delito produce en nuestra sociedad, pero también para asegurar derechos. Y finalmente, ser radical es una forma de vida. Honremos nuestra forma de vida.
bueno, y si no somos mayoría, no ganaremos elecciones, pero no traicionemos nuestra historia, no traicionemos nuestra doctrina, y verlos a todos ustedes, Fede, por ejemplo, que te estoy viendo ahora en un primer planísimo, no me imagino si yo dijese otra cosa, ¿qué me dirías vos? O Carmen, que fue a la cárcel a ver el CUD por mi culpa hace unos años atrás, no me imagino la de barbaridades que me diría si decimos otra cosa o si nos callamos. Tenemos una responsabilidad con nuestra historia colectiva, pero también con nuestra historia individual. No vamos a traicionar. Podemos no ganar elecciones, pero no podemos traicionar. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias. Ro, José. Ro, Sí, no. si te querés despedir y saludar. No, José levanta la mano, es muy prolija, dale, José. Que le des audio, dice Fede. Ahí está. Igual, Ro, podías, era para No. agradecer. Por favor. Con Alejandro Echegaray y con Freddy, estos temas los venimos conversando bastante, ya hace tiempo. Son dos amigos que el tema de la cárcel los motiva. Entiendo que la cárcel no es un tema que convoque multitudes, así que la verdad que estoy muy feliz de haber participado de esta reunión con tantos participantes y con tantos conocidos. Veo amigos y amigas de Necochea también que están acá en esta reunión. Y quería decirles algo que suma a lo que dijo Leandro, por ejemplo, en las encuestas. Ayer vimos unas encuestas con Rocío que preguntaban y consultaban a las personas si estaban a favor o no de la liberación de presos. Otra mentira más. Esas encuestas, seguramente, no me acuerdo de qué consultor era, probablemente sean publicadas. Fíjense ustedes el disparate, mandar a hacer una encuesta sobre algo que no sucedió. Y del editorial de la encuesta como conclusión, obviamente la respuesta era que no se estaba a favor de las liberaciones masivas, y un mínimo porcentaje estaba a favor, creo que era el 7%. Y la persona que hizo esa encuesta concluía que ese 7% a favor de las liberaciones masivas, que nunca existieron, pero eso decía la encuesta, claramente, no sé cómo cómo lo dedujo, claramente eran todas personas vinculadas al delito. Delincuentes, familiares, tíos, primos, sobrinos de delincuentes, los que estaban a favor. Imagínense, eso se hace público, se circula, bueno, y así se forman estas olas de disparates contra las que nosotros peleamos permanentemente, digo, ¿no? Leandro, Rocío, yo y otros tantos. Bueno, era eso que quería agregar, pues me acordé cuando Leandro nombró lo de las encuestas, agradecerles otra vez, y bueno, y contarles que yo me inicié, digamos, me formé en la Fundación Caracachov, porque cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, estuve trabajando ahí durante mucho tiempo, así que, bueno, tiene una carga emotiva también esta reunión, realizada por un espacio que recuerdo con mucho cariño. Muchas gracias, José, muchas gracias. Rob, para cerrar. Nada, agradecerles a la Fundación, a Alejandro, a vos, Fede, muchas gracias por todo. Bueno, saludar, hoy saludé ya, pero de ahora veo más gente. A Lea no lo había saludado, creo. Y bueno, nada, sobre todo agradecerles la atención, tanto tiempo, se hizo muy largo, estuvieron un montón de tiempo, que se interesen por el tema, para nosotros es brutal que tanta gente, saber que tanta gente, hola Leandro, no te había visto, Leandro Lanceta, que tanta gente está también preocupada como nosotros. A veces uno siente que escucha las voces mayoritarias o las que llegan a los medios y se siente más solo, y cada vez que hacemos estas cosas, que nos juntamos con militantes, que hablamos con militantes, es una inyección de energía. Y nada, lo de siempre, que no tenemos que olvidarnos nunca de dónde venimos y a dónde queremos ir. Eso. Gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Y para terminar, lunes 11, 18 horas, vamos a hacer otro Zoom. Vamos a estar hablando de las reflexiones del Estado de Derecho a nivel internacional en el marco del COVID con Raúl Alconada Sempé.
Así que El mudo. muchas gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau.